Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 5 de mayo del 2021. Tendremos el tema titulado Principios de un liderazgo saludable. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Señor por estar juntos una noche más en este tiempo especial de culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su compañía y vamos a comenzar este tiempo entonando juntos el himno número 65, Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que Jesucristo vive y que en la tierra reinará. Yo sé que Él siempre me recibe con gracia y fuerza me guiará. Yo sé que Cristo vive y en la tierra reinará. Yo sé que Él me recibe y por su amor me salvará. Yo sé que Él cumple su promesa, pues su palabra es la verdad. Su muerte me cansó una pena, pues Él me amó por su bondad. Yo sé que Cristo vive y en la tierra reinará. Yo sé que Él me recibe y por su amor me salvará. Yo sé que en un palacio en gloria Él preparó para mi hogar. Grato es saber la bella historia de mi Jesús que sabe amar. Yo sé que Cristo vive y en la tierra reinará. Yo sé que Él me recibe y por su amor me salvará. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de estar juntos en este tiempo especial que tendremos de culto, de estudio de tu palabra. Acompáñanos, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y asimismo, las alabanzas y cada parte sea una ofrenda delante de tu presencia. Te damos gracias y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les invito en estos momentos a alabemos a nuestro Señor con el himno número 25, Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza
promesa de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias aquí en la carta de Pablo a Filemón, en el único capítulo que tiene, versículos 8 al 22. 8 al 22, dice así la palabra del Señor: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonemos juntos el himno número 282, Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí.
la fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, vía de luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado Principios de un liderazgo saludable. Escuchemos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder encontrarnos por este medio una vez más para continuar estudiando la bendita palabra del Señor. Seguimos en la carta de Pablo a Filemón. Es una carta personal, una carta muy linda que va a establecer algunos principios importantes en cuanto a nuestra forma de conducirnos y también para quienes desempeñan el liderazgo. Aquí hay una enseñanza muy hermosa acerca de cómo el apóstol Pablo se acerca con una rogativa a alguien a quien podía haberle ordenado con total confianza, teniendo él la autoridad apostólica que el Señor Jesucristo le había dado. Y también es un desafío para que nosotros podamos imitar ese tipo de conducta y al mismo tiempo se nos brinda esta información para que nosotros podamos contrastarla con la conducta de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces empecemos en esta hora con esta intercesión del apóstol Pablo por el esclavo Onésimo. Creo que si usted ha leído la carta, y espero que lo haya hecho, usted entenderá que había un pequeño asunto que tal vez no está expresado abiertamente aquí. Onésimo es un esclavo que ha huido de Filemón, su dueño. Estando en esa condición de prófugo, llega a Roma, donde conoce al apóstol Pablo y es conducido a los pies del Señor Jesucristo. Pero no solamente Onésimo ha huido de la casa de Filemón, su dueño, sino que Onésimo, al parecer, ha ido robándose algo de Filemón o tenía una deuda muy alta que no había cancelado. Entonces, sea que él robó o que él hubiese estado endeudado con Filemón, había algo por lo cual Onésimo tenía que responder. ¿Qué dictaba la ley en los días en que Onésimo hizo esto? La ley de Roma indicaba que un esclavo que huía, y mucho más si se iba llevándose algo que no le pertenecía o dejando pendiente una deuda de esa naturaleza, lo que le esperaba era la muerte. En esa condición, Onésimo seguramente va a Roma procurando esconderse, pensando que tal vez iba a ser perseguido por Filemón o por la justicia. Para esto, Filemón había ya conocido al Señor cuando estas cosas han acontecido. Y algo maravilloso sucede, estando en esa condición de prófugo, conoce al apóstol Pablo, es conducido a los pies de Cristo por el apóstol Pablo y ahora se ha convertido en un fiel servidor de Dios
en la causa que llevaba el apóstol Pablo. Era alguien que le estaba sirviendo. En esa condición se escriben estas palabras. Teniendo en cuenta el buen testimonio que Filemón había tenido y que en los primeros versículos son expresados por el apóstol Pablo, dice el versículo 8, por lo cual, por ese contexto de buen testimonio, de buen proceder en la fe y en el amor a Cristo y a los hermanos, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, para mandarte lo que conviene. Aquí Pablo nos está hablando de su autoridad apostólica. Pero dice aquí, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En otras palabras, tengo toda la autoridad para decirte lo que debes hacer. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Filemón en primera instancia, pero luego dice, prefiero hacerlo por amor, despojándome de esa capacidad de ordenar, te ruego. Y es interesante esto porque decía hace un momento, si contrastamos esto con la conducta y el carácter de los falsos apóstoles de nuestro tiempo, que son autoritarios, que determinan, que ordenan, que se declaran a sí mismos padres espirituales de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo dijo, ninguno llame a otro padre, porque padre es el nuestro que tenemos en los cielos, etcétera, etcétera. Ahora hay que entender bien esta figura que utiliza el apóstol Pablo, engendrar en Cristo, no es otra cosa que conducir a una persona a los pies de Cristo. Llamarle hijo espiritual no es una cosa que cualquiera puede hacer. Yo he escuchado a muchos pastores decir, tengo algunos hijos espirituales. Creo que el apóstol Pablo es un punto muy aparte y no está diciéndose él en un contexto espiritual, hablándolo así, que está al mismo nivel que Dios o algo así, al llamar a Timoteo, a Tito, a Filemón o a Onésimo como engendrados en Cristo o hijos espirituales. Hay que tener cuidado con esto. Pablo está usando un lenguaje muy familiar, no está convirtiéndolo esto en un principio teológico para la iglesia y por ello no entra en ninguna contradicción con lo dicho por el Señor Jesucristo y nosotros debemos tener presente eso. Y en esa condición de apóstol de Jesucristo, Pablo se presenta a Filemón tratando de apelar a su sensibilidad, mostrándose a sí mismo como anciano y prisionero de Jesucristo. Prisionero por la causa de Jesucristo en Roma. Y esto de anciano nos hace reflexionar un poco, ¿no es cierto? Porque por naturaleza sentimos compasión por los ancianos. Sería algo ya raro de una persona no mostrar compasión y misericordia por las personas ya entradas en años. Y Pablo hace esta introducción para iniciar su explicación y su rogativa. Primero se presenta en esa fragilidad de la senectud y de su condición de prisionero. Entonces, inmediatamente en nuestra imaginación lo vemos a Pablo, un hombre anciano, tal vez cargado de años ya, en esa fragilidad de su cuerpo, estando en una prisión. Y en esa condición le dice lo siguiente, te ruego por mi hijo Onésimo. Repito, no está él llamándose padre espiritual como lo vemos en estos días, pero sí nos da a entender que él ha conducido a Onésimo a los pies de Cristo y además, al decirle a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, está tocando fibras muy íntimas del corazón de Filemón. ¿Por qué razón? Lo relaciona el apóstol Pablo en un contexto extremadamente familiar, no como un esclavo, no como un sirviente, no como alguien que está bajo la autoridad de Pablo, sino más bien en ese entorno familiar, en ese círculo íntimo. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No significa que lo tuvo literalmente, sino que fue conducido a los pies de Cristo mientras Pablo estaba en prisión. Si tal vez él estaba preso, pero recordemos que Hechos 28 nos dice que Pablo fue puesto en una casa donde podía tener ciertas libertades. El cual, dice el versículo 11, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Interesante esto porque la palabra Onésimo, el nombre Onésimo, literalmente significa útil. Y ahora Pablo utiliza este juego de palabras para hablar de la transformación que ha sufrido Onésimo por la obra del Espíritu Santo. Antes te fue inútil. ¿Por qué razón? Porque huyó de ti, porque se fue llevando algo de dinero. Ahora
nos es útil tanto a ti como a mí, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Cuál es el punto aquí? En este momento Onésimo es útil al apóstol Pablo porque le está sirviendo, le está ayudando en los menesteres que él tenía desde su estado de prisionero de Jesucristo. Entonces, no es mío, es tuyo. Reconozco que este hombre que escapó de tu casa, que se llevó algo de dinero, que ha conocido a Cristo mientras yo he estado preso, he tenido el privilegio de predicarle de Jesucristo, ahora Él me está sirviendo a mí, pero reconozco que no es mío, y conforme al actuar de un creyente, Él debe volver a tu casa y debe rendir cuentas por lo que hizo. Yo quisiera retenerle acá conmigo porque me es útil, y es más, Pablo dice, aquí deberías estar tú, mi querido Filemón. Y no creo que haya sido una carga para Filemón servirle al apóstol Pablo. Entonces, reconociendo que es un preso que ha escapado, que ha conocido a Cristo, yo lo devuelvo, dice el apóstol Pablo. No quise hacer nada sin tu consentimiento, dice el versículo 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En otras palabras, hubiera estado dispuesto Filemón a prestarle a Onésimo, al apóstol Pablo, para que le sirviera en sus prisiones. Pienso que aún Filemón mismo hubiera ido y hubiera compartido esos tiempos difíciles con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo muy sutilmente hace esto: lo devuelvo a ti porque no quisiera que esto fuese por obligación o por imposición. Y nos está dando un principio hermosísimo. Principios de un actuar transparente, honesto y decente, apegado a justicia, que todo creyente debe tener. En síntesis, esto es actuar o andar en rectitud. Pablo podía haber aprovechado de su condición de apóstol, la autoridad que Dios le había conferido como tal, para retener a Onésimo. Pero hay propósitos muy hermosos en todo esto. Pablo sabe cuál es la condición de Onésimo y hay que restaurar esa condición con Filemón. Hay un pequeño asunto que tiene que saldarse allí. Onésimo debe volver, debe pedir perdón por lo que hizo. Filemón debe recibirlo y debe perdonarlo. Así que el apóstol Pablo, dentro de este actuar en rectitud, va buscando propósitos eternos que tienen que ver con la gracia y con el perdón. Y nos da a nosotros una lección maravillosa. Las cuentas que están pendientes en cuanto a la relación entre los unos y los otros deben saldarse. Por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto esté a vuestro alcance, estad en paz con todos. Si yo tengo que perdonar, debo perdonar. Si debo pedir perdón, debo pedir perdón. El Señor anhela que en nuestra vida espiritual no haya este tipo de cargas. Si usted lee Isaías capítulo 58, cuando se nos habla del verdadero ayuno, nos habla de soltar ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los oprimidos, a los quebrantados. Queridos hermanos, el deseo del Señor es que nosotros vivamos en total libertad de espíritu, sin resentimientos, sin rencores, sin asuntos pendientes por aquí o por acá, para que nosotros estemos listos y preparados con nuestro equipaje a la mano, por si el Señor nos llama a su presencia. Y el apóstol Pablo le dice esto: no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá, versículo 15, fíjense ustedes, porque quizá, aquí hay una explicación interesante, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No está determinando que esta fue la razón, pero quizá lo invita a Filemón a considerar en los propósitos eternos de Dios para la salvación. Quizá esto que en su momento fue desagradable, tal vez perder un trabajo, tal vez perder un familiar, es usado en la gracia soberana de Dios con propósitos de bienestar, de bendición para nuestras vidas. En otras palabras, Onésimo se fue y esto malo que él hizo de haber huido de la casa de su dueño, de haberse llevado algo, Dios lo transforma en un propósito de bendición para Filemón, porque Filemón al parecer es un hombre
que ama al Señor, es un hombre que ama la rectitud, que tiene un buen testimonio en cuanto a la fe y en cuanto al amor. Y Dios puede cambiar esas circunstancias adversas, esas circunstancias desagradables en propósitos de bienestar y de bendición. Queremos que Filemón crezca en la fe, queremos que Filemón no tenga ninguno de este tipo de asuntos pendientes. Así que en su huida, Dios busca, sale al encuentro de Onésimo, toca su corazón. El Espíritu Santo lo redarguye de justicia, de pecado y de juicio por la predicación del apóstol Pablo. Y qué bendición para Pablo ser parte de este corregir de parte de Dios este asunto en la vida de Onésimo y de Filemón. Entonces Pablo dice, lo envío de regreso, y quizá este fue el propósito, no el hecho de haber robado, sino el haber sido encontrado por Dios en su huida para que regrese en una condición distinta, como dice el versículo 16, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, porque era un hombre útil. Toda persona que busca a Cristo, toda persona que le entrega su vida al Señor Jesucristo, reconociendo al Señor como Salvador y como Señor de su vida, cambia de ser inútil a ser muy útil. Y Pablo enfatiza esto 2 veces. Cuando le explica a Filemón que al recibirlo le va a ser útil, no ya como esclavo, sino como hermano, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuando lo reciba, no va a recibir un esclavo que huyó llevándose cosas. Va a recibir a un hermano en la fe. ¿Estás dispuesto, Filemón, a digerir este asunto? Pero es que se fue de la casa, se fue llevándose las cosas y ahora tengo que recibirlo como un hermano en la fe. Pues sí, porque así nos ha recibido el Señor a todos y cada uno de nosotros. Así el Señor nos ha recibido, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios. Entonces Él nos ha recibido con su inmenso amor y su misericordia. Entonces entendamos bien eso, queridos hermanos. El propósito de esto es que el buen Filemón sea enriquecido en la fe al poder recibir a Onésimo ya no como esclavo, sino como un hermano en la fe muy útil. Ahora, el versículo 17 fortalece la intercesión del apóstol Pablo por Onésimo, golpeando fuertemente algo que sabía muy bien que iba a tocar el corazón de Filemón. Si ustedes se percatan al leer este versículo 17, aquí hay una forma de condicionamiento muy elegante que hace el apóstol Pablo. Leámoslo, dice, así que si me tienes, esa es la condición, si me tienes por compañero, pero claro que Pablo es compañero en la fe, si me tienes como compañero, recíbele como a mí mismo, recíbele como a mí mismo. Bueno, Pablo tiene una estrecha relación en Cristo con Filemón, el buen testimonio de Filemón, y esta estrecha confianza con la cual el apóstol Pablo se dirige a Filemón nos dejan ver algo implícito allí. La relación de Pablo con Filemón es una relación espiritual, pastoral, muy limpia, muy estrecha, en la que Pablo nos deja ver que Filemón es un buen creyente, y en virtud de esa condición de buen creyente, Pablo apela a cosas muy personales. Si me tienes por compañero, ¿no? Seguramente el apóstol Pablo había pasado tiempo estrecho con Filemón y había sido quizás su maestro en el camino del Señor, y por esa razón le dice así, si me tienes por compañero. Versículo 18 va increciendo, va el asunto cada vez más intenso. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó, primero, si tú me tienes por compañero, por favor, recíbele. En segundo lugar, si en algo te dañó o te debe, no sé qué fue lo que él te hizo, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo
te me debes a ti. Bueno, aquí hay un juego de cosas exquisito, muy hermoso de parte del apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo sabe muy bien que Onésimo se fue en una mala condición con Filemón, y esto seguramente lo supo o bien por Onésimo o bien por Filemón a través de las cartas. Pero lo que hace el apóstol Pablo nos invita a pensar en la gracia sublime de nuestro Señor para con nosotros, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Nosotros teníamos una deuda impagable con nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar pagando nuestra deuda con el Señor. Él se entregó a sí mismo por nosotros para llevar nuestra culpa a causa de nuestros pecados, sufriendo Él el castigo que a nosotros nos correspondía sufrir. Y Pablo hace lo mismo, dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y aquí añade algo más. Aquí empezamos a jugar algo interesante, porque primero vemos la profunda humildad y sencillez de este apóstol de Jesucristo. Pero ahora, cuando dice esto el apóstol Pablo, estamos tocando las fibras de la razón en Filemón, a lo que él le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes. ¿Por qué razón? Yo no sé si fue Pablo quien condujo a Filemón a los pies de Cristo, pero una deuda tremenda con aquella persona que nos predicó el Evangelio, como lo dijera el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo explica que si alguien nos predica el Evangelio a nosotros, bueno, pues nosotros tenemos esa deuda con la persona que nos ha predicado a nosotros el Evangelio en el sentido más estricto de la oración. Y queridos hermanos, es lo que el apóstol Pablo aplica aquí con Filemón. Cuando Filemón recibe esta expresión del apóstol Pablo, tú mismo te me debes, seguramente no solamente lo condujo a los pies de Cristo, sino que fue parte de su formación espiritual y tal vez fue Pablo quien le dio la oportunidad de que Filemón sirva al Señor juntamente con él, y se ha contado entre los colaboradores del apóstol Pablo. Y esta parte es una parte importante. Él aplica en este momento su autoridad apostólica. Sí, hermano, dice el versículo 20, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Está en prisión el apóstol Pablo. Confórtame. ¿Cómo? No quisiera tener que sufrir por este asunto. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En otras palabras, sé de tu diligencia, sé de tu fe, de tu amor por los creyentes. Fíjense la forma como Pablo se introdujo para apelar ante Filemón esta situación de Onésimo. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Cómo se pudiera decir lo mismo de nosotros, no? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y termina con esto el versículo 22, un tanto abruptamente, cuando le dice a Filemón, prepárame también alojamiento. Si usted se percata, hay algunas peticiones de Pablo que van cambiando de tonalidad hasta convertirse en disposiciones. Por ejemplo, cuando le dice que lo reciba, es una forma de petición. Él está pidiendo que reciba a Onésimo, no está imponiendo esto. Pero luego empieza a hablar acerca de cosas especiales, ¿no? Cuando él le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. Y por último, el versículo 22 nos brinda a nosotros un detalle importante que tal vez es un poco desconocido. En esta pandemia, la separación de la familia ha sido algo que ha golpeado fuertemente nuestro medio. Hay nietos que no han podido estar con sus abuelos, abuelos que no han podido abrazar a sus nietos por el peligro del contagio.
Y cuando lo han podido hacer, ha habido lágrimas de alegría, de regocijo. Pongámonos un momento en las sandalias de Filemón. Filemón y Pablo han tenido una relación tan estrecha que Pablo escribe con semejante confianza: Onésimo me es útil a mí en mis prisiones, donde deberías estar tú, tal vez no conmigo, sirviendo. Es una relación muy hermosa, tanto así que Pablo se anima a hablar de esta manera y por último le dice: prepárame alojamiento. ¿Qué alegría significaría para Onésimo, para Apia y para Arquipo el hecho de que Pablo los visitase? No sé cómo se sentiría usted si viviera en esos tiempos y supiera que el apóstol Pablo lo va a visitar a su casa, la va a visitar a su casa, a su hogar. ¡Qué tremenda bendición! Recordemos el episodio del joven Eutico. Se han quedado hasta altas horas de la noche hablando del Señor Jesucristo y Eutico, vencido por el sueño, cae de esa ventana y es levantado por el apóstol Pablo con vida. Bueno, las visitas del apóstol Pablo eran realmente fascinantes. Hablar de Jesucristo, manifestar el poder de Jesucristo entre ellos. Así que Pablo visitara a Filemón iba a ser una cuestión de privilegio. Ahora, sabían ellos pues que Pablo estaba en una situación precaria, estaba prisionero. Eso significaba que Pablo podía salir en libertad, y si él salía en libertad, lo primero que iba a hacer era visitar a Filemón. Prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Aquí termina esta intercesión del apóstol Pablo por Onésimo y nos brinda algunos principios importantes. En primer lugar, dentro del liderazgo, cuando hay un liderazgo de parte de Dios, el líder no es alguien que actúa de manera dictatorial, pasando por alto lo establecido por la palabra del Señor. El líder es alguien que puede rogar y que también puede ordenar. Lo hace siempre bajo la dirección de la santa palabra del Señor y de su Santo Espíritu. En segundo lugar, el principio del perdón. El principio del perdón. Nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos han ofendido y mucho más si estas personas vienen a los pies de Cristo. Perdonar a los hermanos en la fe que de alguna manera nos han herido. En tercer lugar, entender la gracia derramada sobre nosotros, generando gracia de parte de nosotros a quienes nos han ofendido. Como el apóstol Pablo actúa de una manera tan exquisita cuando le dice a Filemón: si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, poniéndose él en el lugar del garante de Onésimo. Son cosas hermosas. Por eso decía al principio, aquí encontramos nosotros la pertinencia de esta carta en los principios que se nos entregan por medio de la lectura de esta carta. Pablo nos está enseñando cómo debe actuar un verdadero apóstol de Jesucristo y nos brinda a nosotros este valioso contraste para entender que muchos de los que se llaman hoy día apóstoles no lo son, sinceramente. En segundo lugar, vemos nosotros la preeminencia del perdón en este asunto. Un hombre como Filemón, que es destacado por su fe y por el amor hacia los creyentes, por supuesto que iba a actuar tal como lo estaba disponiendo el apóstol Pablo, pero para nosotros es un gran desafío. Quizá para esto fue que él se fue de tu lado, para que conociera a Cristo, para que sea transformado, para que su vida sea liberada de todo lo malo, y para que tú lo recibas nuevamente en la gracia del Señor. Y por último, vemos nosotros cómo el apóstol Pablo se brinda enteramente tanto a Filemón como a Onésimo. Que Dios nos ayude a amar de esa misma manera, en que nosotros podamos partir de los principios regulados por la palabra del Señor para nuestro accionar, no tomar nada que no nos pertenece. Poder ayudar a otros en la fe de la manera como Cristo lo hizo por nosotros. Poder perdonar a quienes nos han lastimado, orando porque estos sean llevados a los pies de Cristo, sean transformados y después de ser inútiles se vuelvan útiles en la fe. Y sobre todas las cosas, queridos hermanos, la gracia del Señor no tiene contemplamientos cuando se trata de la salvación de los hombres. Es algo importante que nosotros debemos entender. Onésimo merecía la muerte, por eso Pablo está intercediendo por él. Pero Onésimo es la muestra más clara de que aún al más vil pecador, la gracia del Señor es tan poderosa para alcanzarlo, rescatarlo, transformarlo
y volverlo de ser una persona inútil a ser verdaderamente Onésimo, útil, tanto para Pablo como para Filemón. Que Dios nos ayude. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar, alabemos con gozo a nuestro Dios con el himno 303, alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano Cristo sufrió. El gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nibia blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Padre, en ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna hoy acudo, tu promesa seré, oh Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nibia blancura me dé. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. Quiero animarle a continuar leyendo la bendita palabra del Señor. De manera especial esta carta, vuelva a leerla. Pídale al Señor sabiduría para leerla y permita que las palabras que Pablo expresa aquí suenen reales en su vida y traigan abundancia de sabiduría a su corazón. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por el privilegio de servirte y poder leer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender estos principios establecidos en ella de tal manera que nosotros podamos ser fortalecidos en un buen liderazgo, un liderazgo de amor, en el principio del perdón, de recibir a quienes nos han lastimado y poder perdonar de todo corazón, y que esta gracia poderosa que nos permite ver al apóstol Pablo poniéndose en lugar de Onésimo como un garante, nos enseña a nosotros que hemos recibido de Cristo Jesús la maravillosa gracia y el favor inmerecido de ser perdonados habiendo sido enemigos tuyos. Te amamos, Señor, y en esta noche, por favor, bendícenos con tu poderosa presencia, trayendo quietud, descanso reparador y fuerzas nuevas a nuestro ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.